tal? Muy buenas noches, bienvenido al telediario del 24 News. Vamos con los principales titulares de la edición. Los bombardeos y la hambruna se extienden en Gaza, donde el antisionista continúa destruyendo todo a su paso. Argelia condena enérgicamente las políticas impuestas al pueblo palestino y pide al Consejo de Seguridad que asuma sus responsabilidades para frustrar el proyecto expansionista sionista. En Francia, el movimiento Bloqueemos Todo está ganando impulso, apoyado por casi todos sus partidos de izquierda y varios sindicatos que lanzan una iniciativa para derrocar al gobierno. Estimados telespectadores, hola de nuevo. Comenzamos con la actualidad en la devastada Franja de Gaza, donde el ejército sionista continúa destruyendo todos los rostros de la vida. El Ministerio de Salud palestino en Gaza anunció este sábado la llegada de los cuerpos de 61 mártires y 308 heridos a los hospitales del enclave palestino durante las últimas 24 horas, lo que eleva el balance de víctimas de la agresión sionista, según la misma fuente, a 62.622 mártires y 157.673 heridos desde el 7 de octubre del 2023. El Ministerio de Salud palestino en Gaza reveló, por otra parte, la muerte de 16 personas hambrientas y más de 111 heridos en las últimas 24 horas. Con ello, el número de víctimas entre quienes esperaban ayuda asciende a 2.076 mártires y más de 15.308 heridos desde el inicio de la labor de la llamada Fundación Humanitaria para Gaza. El Ministerio de Salud palestino en Gaza anunció el martirio de 8 personas, entre ellas 2 niños, a causa de la hambruna y desnutrición en las últimas 24 horas. Con estas nuevas víctimas, el número de mártires a causa de la hambruna impuesta por la ocupación sobre Gaza había elevado a 281 personas, incluidos 114 niños, de acuerdo con la misma fuente. Y el Ministerio de Salud palestino en Gaza confirmó también que la declaración de hambruna de las Naciones Unidas en la Franja de Gaza llegó tarde y que los palestinos habían pagado un alto precio por ello, subrayando al respecto que aproximadamente 500.000 de gazatíes sufren desnutrición severa. En una entrevista especial con el canal internacional 24 News, el director general del Ministerio de Salud palestino en Gaza, Munir al-Barsh, resaltó que la declaración de hambruna constituye una vergüenza mundial. Los organismos internacionales, en particular Naciones Unidas, anunciaron el estado de hambruna. Hubo por fin respuesta a esto, pero muy tarde, con un precio alto para nosotros. Hemos perdido a nuestros niños e hijos. Hasta ahora 270 personas murieron por desnutrición y 113 niños, y casi 500.000 de personas padecen desnutrición aguda. La declaración de hambruna es una vergüenza a la humanidad entera. Que estemos en el siglo XXI con hambruna y que haya muerte de niños en Oriente Medio es algo que ocurre por primera vez en una región rica de recursos. La ONU dijo que esta hambruna ha sido provocada por el hombre. Y a la luz de esta declaración oficial de la hambruna en Gaza, Argelia ha condenado este sábado enérgicamente las políticas y prácticas del antisionista contra el pueblo palestino, incluido el uso del hambre como arma contra la población del enclave palestino. En un comunicado emitido por la Cancillería argelina, Argel indicó que la hambruna en Gaza no es el resultado de circunstancias de fuerza mayor, sino resultado de la planificación de la ocupación israelí. Lo más deplorable y reprensible es que esta hambruna en toda regla no es consecuencia de circunstancias de fuerza mayor, sino de hecho una decisión política y el resultado de la planificación y gestión de la ocupación israelí. La hambruna declarada no es en absoluto ajena al proyecto de desplazamiento, al proyecto de reocupación de Gaza o al conocido como proyecto del Gran Israel.
En el mismo comunicado, Argelia llamó a la comunidad internacional y en particular al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a asumir sus responsabilidades para detener la escalada y evitar el colapso total de la solución de dos estados. Argelia condena enérgicamente estas políticas y prácticas impuestas al pueblo palestino en el marco de la guerra de exterminio que se libra en Gaza y llama a la comunidad internacional y en particular al Consejo de Seguridad de la ONU a asumir sus responsabilidades en la acción colectiva necesaria para frustrar el proyecto del Gran Israel y preservar los fundamentos de la solución de dos estados como pilar de cualquier arreglo justo, duradero y definitivo del conflicto israelí-palestino. El ministro de Asuntos Exteriores neerlandés, Casper Veldkamp, anunció su dimisión anoche tras la imposibilidad de que el gobierno acordara sanciones contra la entidad sionista. El funcionario neerlandés explicó que se ve limitado a la hora de determinar el rumbo que considera necesario como ministro de Asuntos Exteriores. También anunció su retirada del partido Nuevo Contrato Social al que pertenece. Varias capitales y ciudades europeas fueron escenario de masivas manifestaciones populares este sábado, denunciando la continua agresión sionista contra la Franja de Gaza, exigiendo el fin de la guerra de hambre y la entrada de ayuda humanitaria a la franja. Miles de manifestantes participaron en marchas organizadas en Viena, Berlín, Oslo, Estocolmo y Aarhus en Dinamarca. Exigieron un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza, el levantamiento del asedio a la población civil y la entrada de ayuda humanitaria. Los manifestantes portaron pancartas exigiendo que la entidad sionista rinda cuentas por sus crímenes de guerra. Tratándose del expediente saharaui, el secretario general de la Unión General de Trabajadores Saharauis instó a los sindicatos internacionales a procesar a las empresas implicadas en el saqueo de los recursos naturales saharauis en sus países, en un discurso pronunciado en la clausura de la 46ª sesión del Consejo General de la Unidad Sindical Africana celebrada en Dar es Salaam, Tanzania. El secretario general de la Unión General de Trabajadores Saharauis, Nafi Ahmed Mohamed, destacó la necesidad de obligar a las empresas a cumplir con las exigencias del derecho internacional y contribuir a la aplicación de las sentencias del Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que declaran nula cualquier explotación de los recursos, la riqueza y el espacio aéreo del Sáhara Occidental sin el consentimiento del pueblo saharaui. Y en Libia, la Comisión Nacional Electoral anunció que la participación en la segunda ronda de elecciones municipales superó el 72%. En una rueda de prensa celebrada este sábado, la comisión informó que en 26 municipios votaron 165.159 personas de un total de 228.061 electores registrados. Estos resultados corresponden únicamente a 26 municipios, según los datos oficiales que tengo detrás de mí. El número de votantes que participaron en este proceso supera los 228.000 electores. La tasa de participación en el día de la votación fue del 71%, pero después de las revisiones, esta cifra aumentó al 72,4%. Sin embargo, incluso este porcentaje cambiará, dado que hoy tenemos elecciones en las ciudades de Ushuaia, Misrata, Sabrata y Sorman, en las que participarán más de 50.000 votantes. Por lo tanto, este porcentaje podría variar si añadimos a los electores y participantes de esta jornada, aunque no necesariamente de manera definitiva. En el mismo contexto, la Comisión Nacional Electoral de Libia pidió al gobierno que le facilite continuar con las elecciones municipales en los consejos que no participaron en la votación del 16 de agosto. El presidente de la comisión, Ahmed Sayah, explicó en una rueda de prensa que están listos para realizar elecciones en 16 municipios, pero en unos 10 municipios del sur y este del país será necesario reiniciar todo el proceso, lo que podría retrasar la votación hasta finales de este año.
Volvemos a pedir al gobierno libio que permita y facilite a la Comisión completar al menos la organización de las municipalidades en las que el proceso electoral está detenido. Es decir, que hay 16 municipalidades cuyos votantes están listos para acudir a las urnas. Es necesario llevar a cabo esta operación, pero en cuanto al resto de las municipalidades, lamentablemente el tiempo se ha alargado y necesitamos reiniciar todas las fases del proceso electoral en ellas. Esto nos lleva a que estas municipalidades se pospongan prácticamente hasta el tercer grupo. Y en Sudán, fuentes militares sudanesas confirmaron este sábado violentos enfrentamientos entre el ejército y las fuerzas de apoyo rápido al sur del Fasher, capital del estado de Darfur del Norte. Testigos reportaron explosiones y fuego de armas pesadas desde la mañana. La ciudad ha sido blanco de ataques recurrentes de las fuerzas de apoyo rápido en las últimas semanas que, según la ONU, han dejado al menos 90 muertos. Siempre en Sudán, la ONU denunció que al menos 89 personas murieron en 10 días tras ataques de las fuerzas de apoyo rápido contra la ciudad sitiada de El Fasher y el campamento de Abu Shuk en el oeste de Sudán. Según el portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Jeremy Laurence, los ataques fueron brutales y dirigidos intencionalmente contra civiles, lo que constituye una grave violación del derecho internacional humanitario. Pasamos a Francia, donde varios partidos franceses han expresado su respaldo a la huelga general convocada por el próximo 10 de septiembre en rechazo a las políticas del primer ministro François Bayrou. La convocatoria llega en un clima de creciente malestar social y en medio de llamados a reeditar un escenario similar al de las protestas del 2018. Más detalles a continuación con Karim Mustafawi. Francia vive la cuenta atrás hacia una jornada de alta tensión social. El próximo 10 de septiembre, una huelga general paralizará el país y los lemas que circulan tanto en las redes sociales como en las calles son claros: boicot, desobediencia y solidaridad. A este llamado, que refleja la era popular contra la austeridad impulsada por François Bayrou, se sumaron varias organizaciones, sindicatos y partidos políticos franceses. El líder de la Francia insumisa, Jean-Luc Mélenchon, ha llamado a todos los insumisos a participar en dicha protesta. Toda la oposición está llamada a participar en este movimiento. Hay federaciones sindicales que llaman a la huelga el 10 de septiembre. El sindicato de ferrocarriles ha convocado a huelga para el 10 de septiembre. La Confederación General del Trabajo ha expresado claramente su apoyo a la jornada del 10 de septiembre. No somos nosotros quienes podemos convocar a la huelga general. Esta es la responsabilidad de los sindicatos. Son ellos quienes deciden asumir esta responsabilidad en primer lugar. Por supuesto, son libres en su decisión y esto está claro. El Partido Ecologista confirmó también su participación en el movimiento ciudadano y la huelga del 10 de septiembre para expresar su rechazo al plan gubernamental. Estamos llamados a participar en las protestas y a emprender huelgas. El mes de septiembre estará lleno de dinamismo en todas sus formas, pero nuestra movilización continuará enfrentándolos y consolidando nuestro rumbo en torno a cómo estableceremos en las próximas semanas y con la participación de nuestro grupo parlamentario un observatorio sobre el retroceso registrado en materia medioambiental en todos los niveles, en Europa, en Francia y en nuestros territorios. En Europe, en France, dans nos régions. La situación interna de Francia confirma que las recientes decisiones del presidente Emmanuel Macron no han hecho más que complicar las cosas, en medio de un auge de llamados a reeditar el escenario de las protestas de los chalecos amarillos que sacudieron las calles francesas hace 7 años. Según los observadores, parece que el 10 de septiembre podría marcar un antes y un después en Francia, ya que prevén que se vaya seguido de una escalada dentro del Parlamento por parte de la oposición. Sobre el expediente ruso-ucraniano, el Ministerio de Defensa ruso anunció el sábado la toma de control de 2 nuevas localidades en Donetsk, al este de Ucrania. En su informe diario sobre las operaciones en Ucrania, el Ministerio confirmó que las fuerzas rusas lograron imponer su control sobre las localidades de Klipanbeik y Sernoy en Donetsk, después de infligir severas pérdidas al ejército ucraniano.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reafirmó la negativa de su país a ceder ningún territorio a Rusia en caso de un acuerdo de alto el fuego. Durante su discurso en el Día de la Independencia de Ucrania, este sábado, Zelensky acusó a Moscú de esforzarse por impedir una reunión entre él y el presidente Putin. Esta bandera es un símbolo y un sueño para muchos ucranianos en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania. Ellos la mantienen porque saben que no entregaremos nuestra tierra al ocupante. Esta bandera representa lo más preciado para cientos de nuestros guerreros, hombres y mujeres de todo el país, que defienden no solo una línea específica del frente, ni solo Vovchansk o Dobropilya, sino toda Ucrania. La Comisión Europea destinó más de 4.000 millones de euros para apoyar el presupuesto de Kiev a través del Fondo de Ucrania y su programa excepcional de asistencia financiera. En un mensaje publicado en la plataforma X, la presidenta Ursula von der Leyen, en vísperas del Día de la Independencia de Ucrania, reafirmó la firme solidaridad de la Unión Europea con Kiev, subrayando que esta financiación refleja el compromiso sólido del bloque con la recuperación y el futuro de Ucrania. La solidaridad de la Unión Europea con Ucrania es inquebrantable. Hoy la Unión desembolsa más de 4.000 millones de euros para apoyar a Ucrania. Este es nuestro compromiso, no solo con la recuperación de Ucrania, sino también con su futuro como país soberano y democrático. En América Latina la preocupación aumenta en varios países tras el envío por parte de Estados Unidos de 3 destructores con misiles guiados a aguas frente a Venezuela como parte de las medidas del presidente Trump para combatir las amenazas de los cárteles de la droga latinoamericanos, según el economista colombiano Maximiliano Londoño. La iniciativa estadounidense tiene como principal objetivo obtener el control de los abundantes recursos petroleros de Venezuela e incluso podría intentar derrocar al liderazgo del país. El propósito de Estados Unidos al amenazar a Venezuela con un despliegue militar en el Caribe cerca de Venezuela es derrocar al gobierno venezolano. Significa un cambio de régimen. El mensaje de Trump a la zona, a la región, a nuestros países, a Latinoamérica, es que la llamada doctrina Monroe está de vuelta. Y por supuesto, Estados Unidos quiere tomar el control del petróleo. No es la primera vez desde 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Quedemos en la región. Los líderes de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica reafirmaron su compromiso de proteger la Amazonía y combatir el cambio climático en una cumbre celebrada ayer en Bogotá. Los presidentes de Brasil, Colombia, Bolivia y el vicepresidente de Ecuador enfatizaron la urgencia de una acción unificada para prevenir la deforestación, proteger a los pueblos indígenas y promover el desarrollo sostenible en la región. Esta COP30 será la COP de la verdad, la COP donde la gente tendrá que asumir la responsabilidad de decir si cree o no en lo que la ciencia nos dice, si cree o no en los cambios y las dificultades que vemos a diario en cada país, en cada uno de nuestros estados. Y será el momento de decirles a los países ricos que es hora de que cumplan los compromisos adquiridos en las distintas COP, porque como país amazónico tenemos la intención de asumir la responsabilidad de cuidar la Amazonia. Indudablemente, la propuesta de que vayamos unidos a la COP30, Belém de Pará, también próxima, pues es fundamental, porque el mundo tiene que definir si prefiere la hambruna y la guerra o si prefiere el que podamos salvar la vida y la prosperidad y la cultura humana en el planeta. Esta reunión creo que ha sido bastante productiva en el análisis y los puntos acordados entre todos los países que conformamos la Amazonía de nuestra Sudamérica, donde hay una declaración que ha sido esfuerzo del trabajo de todos los equipos técnicos de todos los países, pero también queremos nosotros mostrar claramente avances, pero hay tareas que tenemos que continuar haciendo. Estimados telespectadores, con esta noticia pues cerramos las páginas
de nuestro telediario de esta noche. Gracias por seguirnos. Hasta mañana.